En general vamos a hacer este enfoque los sábados, un poco situando las cosas, sabiendo qué cosa es lo que en definitiva preocupa al mundo. Todo el mundo está a la expectativa, sino de una conflagración, de por lo menos una situación que el límite, y en fin, estos alineamientos que naturalmente son las de las grandes potencias, un poco los países pequeños simplemente somos como observadores. Están con nosotros Andrés Gómez de la Torre, experto en temas de inteligencia y en armamento, Farid Cajat, internacionalista, conductor de Ve Perú Mundo del Canal 7, internacionalista Ariel Segal, comentarista de RPP, profesor universitario, y Óscar Vidarte, internacionalista, profesor de la Universidad Católica del Perú. Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Vamos a situarnos un poco, a ver qué explicación dan ustedes a la situación que se está viviendo. ¿Por qué, en definitiva, Siria puede ser un parteaguas que lleve a toma de posiciones y de enfrentamiento de las grandes potencias? David Cajat. Farid Cajat. Sí, y yo honestamente creo que Obama hubiese preferido no estar en la situación en la que se ha puesto a sí mismo, porque cuando trazó la famosa línea roja, la idea básica era que si esta era clara y las implicaciones de traspasarla eran evidentes, probablemente no se iba a traspasar y por ende no iba a haber consecuencias. Se traspasó, todo parece indicar que efectivamente ocurrió y que habría sido, aunque eso no está probado en mi opinión de manera concluyente, el régimen quien usó armas químicas contra civiles, y entonces presumo que desde la perspectiva estadounidense la credibilidad del gobierno americano está en juego. Si tú amenazas con realizar una acción en caso de que otro actor tome una determinada decisión y luego no cumples con esa amenaza, tus amenazas en lo sucesivo no van a tener mayor credibilidad. El objetivo sería, ellos lo ponen como deter and degrade, o sea, disuadir al régimen de volver a usar armas químicas en el futuro, pero si la disuasión fracasara, degradar su capacidad material para hacerlo, básicamente atacando los medios para hacer llegar esas armas a sus blancos. Y aunque tanto el presidente Obama como el primer ministro Cameron alegan que esto no tiene que ver con la guerra civil en Siria, yo creo que tiene mucho que ver. No hay forma de que ataquen al régimen sirio sin que eso afecte la relación de fuerzas entre los contendientes en el terreno. El propósito no sería permitir un triunfo militar de la insurgencia, que está muy lejos, digamos, de ser factible, pero además una insurgencia fragmentada, con grupos vinculados a Al-Qaeda, no queda claro que sea deseable un triunfo de ellos, sino forzar una salida negociada al conflicto. Sí, pues, que esa es justamente la paradoja, es decir, en cualquiera que fuesen las soluciones para Siria, Estados Unidos no resulta ganancioso, por lo menos eso nos lo adelantaba también Ariel Segal en estos días pasados. A ver, quería escuchar ahora a Óscar Vidarte. Bienvenido. Un placer. Bueno, el contexto sirio nos presenta varias interrogantes, ¿no? varias preguntas a responder. En primer lugar, habría que interesarnos por cuáles intereses existen atrás y cuáles son los intereses que han hecho que las potencias occidentales, básicamente Estados Unidos, se alineen con los rebeldes, ¿no? Que es un tema fundamental. Porque mucho hablamos en estos últimos días del tema humanitario, gases químicos, pero algunas veces nos olvidamos que existen intereses detrás de las potencias. Estamos hablando de la relación con Israel, con Irán, el papel de Irán y la relación que tiene con Siria. Y Rusia y China, o sea, es algo que uno dice, bueno, ¿qué cosa? Exacto, entonces el debate estos días ha estado muy concentrado en el tema humanitario, los gases químicos, que es un tema pues perverso, pero desconocemos o nos olvidamos que atrás hay interés de poder. La presencia de Rusia en una zona de influencia, las pocas que le quedan después de la desaparición de la ex Unión Soviética, hay todo un debate interesante al respecto. Otro tema importante que no debe ser dejado de lado en el análisis es obviamente la legalidad de la acción. La legalidad, es decir, ahí hay todo un debate, los expertos en derecho internacional pueden realizarlo mejor, pero para algunas pinceladas podríamos decir que definitivamente, en principio, al no tener el permiso del Consejo General de las Naciones Unidas, estaremos frente a una acción ilegal que busca ser legitimada mediante ese término que se llama la responsabilidad de proteger, que es un término que aparece pues en los 90 post Ruanda y post estos grandes crisis humanitarias, ¿no? A mí particularmente no me queda muy claro esto,
ya que en este caso me parece que esta fuerza que se utilizaría en el hipotético en los próximos días no solamente serviría para hacer un escarmiento al régimen de Al-Assad, sino también serviría para servir de apoyo a los rebeldes, a lo que los rebeldes que requieren. Si bien el caso Libia y el caso Siria son dos casos tan distintos, sin embargo, en el caso Libia, acordémonos que esta zona de exclusión y este permiso dado por el Consejo de Seguridad finalmente sirvió a los intereses de los rebeldes libios en su lucha contra Gaddafi. En tanto, pues, la asimetría que existía de fuerzas, pues, se redujo. Lo mismo podría suceder en el caso sirio. Entonces, yo creo que hablar de responsabilidad de proteger, particularmente, yo creo que con 100.000 muertos y 2 millones de refugiados, hace mucho tiempo se podría haber pensado en una intervención humanitaria, más allá de contra quién, contra los rebeldes, contra las fuerzas gubernamentales, sino una intervención frente a una situación crítica. Pero esto parece, pues, fue secundario en su momento. Farid, Ariel, ayúdanos un poquito en entender por qué Rusia se mete en el asunto, por qué China, por qué Estados Unidos, qué se le ha perdido, qué se le ha perdido a Obama en Siria. Me parece una estupenda pregunta, ¿cierto? Bueno, y en general, bueno, entonces Israel, el cotarro se agita, Francia, los ingleses dudan, en fin, en un contexto en el que las grandes potencias ya no son tan grandes, tienen una serie de crisis internas. Sí, bueno, aquí el tema es la geopolítica, los intereses de por medio, más allá de los discursos humanitarios que dan los diferentes bandos. Rusia tiene un interés en el tema sirio por 2 razones. Uno, es el único país, como bien lo explicaron hace poco, es el único país que se mantuvo fiel a Siria, me refiero, es el único país que se mantuvo fiel a Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Digamos que dentro del tablero de ajedrez del Medio Oriente, para los rusos esa es su única zona de influencia. Y si el régimen de Assad cayera, ellos no sabrían quién lo suceda, si va a seguir. ¿Y hay una interrelación económica muy fuerte? Sí, Rusia exporta cierta cantidad de productos por el Mediterráneo y su salida al Mediterráneo es a través de lo que envía por aviones hacia Siria, y de Siria sale hacia el Mediterráneo. Entonces sí hay un tema económico que, insisto, si el día del mañana no está Assad en el poder y hay un país que es más aliado de Occidente, se les podría ir por ahí esa parte. Segundo, hay una cuestión de orgullo de Putin, desde que Putin está en el poder hace mucho tiempo. Que ha tenido ayer unas expresiones tremendas. Sí, como presidente, o sea, tras bambalinas, como cuando fue primer ministro y no presidente, él quiere volver a demostrar que la Unión Soviética es una potencia a tomar en cuenta y que no pueden, y que ellos no van a permitir que ocurra lo que pasó durante la Guerra del Golfo, que nadie tomó en cuenta la opinión rusa, o lo que pasó durante Kosovo, que Rusia estuvo en contra y se bombardeó, y en la época de Bill Clinton, Kosovo, en la ex Yugoslavia, incluso la guerra de Irak y la guerra de Afganistán, que no se tomó en cuenta la postura rusa. O sea, entonces, lo que quiere es colocarse nuevamente en el plano de gran actor. Sí, y yo creo que China es más también un tema de mostrar que son potencia y que a ellos también los tienen que escuchar y no simplemente imponer una política. Yo diría que es más Rusia que China el que tiene más intereses en Siria. Probablemente si Rusia accediera a algún tipo de acción contra el régimen de Gaddafi, los chinos también lo harían. Pero Rusia, yo diría que es la verdadera piedra de tranca ahí. Y un tema que hace mucho más difícil para Obama justificar una posible acción contra el régimen de Assad es que probablemente sí se pueda demostrar que hubo utilización de armas químicas. Da la impresión que sí, pero ¿cómo demuestra que fue el régimen de Assad y no rebeldes radicales islamistas que serían capaces, gente de tipo Al-Qaeda, serían capaces de utilizar algo de armas químicas para matar una guerra despiadada por ambos lados, incluso hermanos de ellos, pero con un objetivo que para ellos es perfectamente lógico dentro de la lógica de un fanático, que es que Occidente puede reaccionar y golpear a su enemigo, en este caso el régimen dictatorial de Assad. Entonces,
por eso es que ayer este informe que mostró la administración Obama desclasificado decía que interceptaron conversaciones de generales, de miembros del gobierno, para tratar de demostrar no solo que hubo ataque químico, sino que fue el régimen y no los rebeldes los que lo utilizaron. Pero no creo que es muy convincente todavía estas supuestas pruebas que el gobierno norteamericano está entregando a la opinión pública. Claro, ya lo vamos a ver. Tenemos que hacer una pausa y luego vamos a escuchar a Andrés Gómez de la Torre en la otra